El infinito en un junco, de Irene Vallejos. Ptolomeo había cumplido sus propósitos. Hasta que Roma la desbancó, Alejandría fue el centro de esa civilización que traspasaba fronteras. Era además la capital del poder económico, el flamante faro, una de las maravillas del mundo. Desempeñaba la misma función simbólica que las Torres Gemelas del World Trade Center de Nueva York. Al sur de Alejandría, enormes graneros oscuros quebraban la línea del horizonte. Allí se almacenaban las cosechas de las ricas llanuras de aluvión bañadas por el Nilo. Millares de sacos eran transportados a los muelles a través de una red de canales. Los barcos egipcios zarpaban llenos a rebosar rumbo a las principales ciudades portuarias de la época, donde esperaban con ansiedad sus cargamentos para conjurar el fantasma del hambre. Los grandes centros urbanos de la antigüedad habían crecido más allá de las posibilidades de las zonas rurales circunstantes. Alejandría garantizaba el pan, que era sinónimo de estabilidad y condición indispensable del poder. Si los egipcios decidían subir los precios o reducir el suministro, un país entero podía hundirse en la violencia y los motines. Aunque sea una ciudad joven y poderosa, la nostalgia se agazapa en los mismos cimientos de Alejandría. El rey añora tiempos pasados que no ha conocido, pero le obsesionan. La época dorada de Atenas, los días efervescentes de Pericles, los filósofos, los grandes historiadores, el teatro, los sofistas, los discursos, la concentración de individuos extraordinarios en una pequeña capital orgullosa que se proclamó la escuela de Grecia. Durante siglos los macedonios, en su país casi bárbaro al norte de Grecia, oían hablar del esplendor de Atenas, y esas noticias y rumores les fascinaban. Invitaron al viejo Eurípides a pasar sus últimos años con ellos, y también consiguieron atraer a Aristóteles a la corte. Esos invitados ilustres eran su esperanza. Intentaban imitar los refinamientos de Atenas, querían sentirse cultos y perder la fama humillante de ser menos griegos que los demás. Su mirada fronteriza, periférica, admirativa, agrandaba el mito. Para Ptolomeo era Atenas. Con la memoria herida por la ciudad inalcanzable, fundó el Museo de Alejandría. Para un griego, un museo era un recinto sagrado en honor de las musas, las hijas de la memoria, las diosas de la inspiración. La Academia de Platón y más tarde el Liceo de Aristóteles tenían su sede en bosquecillos consagrados a las musas, porque el ejercicio del pensamiento y la educación podían entenderse como actos metafóricos y luminosos de culto a las nuevas diosas. El Museo de Ptolomeo llegó más lejos. Fue una de las instituciones más ambiciosas del helenismo, una primitiva versión de nuestros centros de investigación, universidades y laboratorios de ideas. Se invitaba al museo a los mejores escritores, poetas, científicos y filósofos de la época. Los elegidos mantenían el puesto de por vida, liberados de cualquier preocupación material, de forma que pudieran dedicar todas sus energías a pensar y crear. Ptolomeo les asignaba un salario, vivienda gratuita y un puesto en un lujoso comedor colectivo. Además los eximía de pagar impuestos, quizás el mejor regalo en tiempos de voracidad de las arcas reales. Durante siglos, el museo reunió, como deseaba Ptolomeo, una rutilante constelación de nombres. El matemático Euclides, que formuló los teoremas de la geometría. Estratón, el mejor físico de la época. El astrónomo Aristarco. Eratóstenes, que calculó el perímetro de la Tierra con pasmosa exactitud. Herófilo, pionero de la anatomía. Arquímedes, inventor de la hidrostática. Dionisio de Tracia, que escribió el primer tratado de gramática. Los poetas Calímaco y Apolonio de Rodas.
En Alejandría nacieron teorías revolucionarias como el modelo heliocéntrico del sistema solar, que rescatado en el siglo XVI provocaría el giro copernicano y la condena de Galileo. Se rompió el tabú de las disecciones de cadáveres que permitieron avanzar a la medicina. Se desarrollaron nuevas ramas de saber como la trigonometría, la gramática y la conservación de manuscritos. Allí, el estudio filológico de los textos desplegó las alas. Se hicieron grandes descubrimientos como el tornillo sin fin que todavía se utiliza para el bombeo. Y 17 siglos antes del caballo de fuerza de Watt, Herón de Alejandría describió una máquina de vapor, aunque solo la utilizó para propulsar el movimiento de muñecos mecánicos y otros juguetes. Su obra sobre los autómatas es considerada un temprano precedente de la robótica. La biblioteca ocupaba un lugar esencial en aquella pequeña ciudad de sabios. Pocas veces en la historia se ha hecho un esfuerzo parecido, consciente y deliberado, por reunir en un único lugar a las mentes más brillantes de la época. Y nunca antes los mejores pensadores habían tenido acceso a tantos libros, a la memoria del saber anterior, a los susurros del pasado, con los que aprender el oficio de pensar. El museo y la biblioteca formaban parte del recinto del palacio, protegidos por los muros de la fortaleza. La vida de aquellos primeros investigadores profesionales discurría en el aislamiento del espacio fortificado. Su rutina consistía en celebrar conferencias, clases y discusiones públicas, pero por encima de todo dominaba la silenciosa investigación. El director de la biblioteca era además el maestro de los hijos del rey. Al caer el sol, cenaban todos juntos en una sala donde a veces el propio Ptolomeo se unía al banquete para escuchar sus conversaciones, sus duelos de ingenio, sus hallazgos y sus vanidades. Quizás pensaba que había conseguido crear su propia Atenas, su jardín amurallado. Gracias a un autor satírico de la época, conocemos las costumbres de los miembros del museo, tranquilos estudiosos aliviados de toda preocupación, protegidos de la intemperie de sus tiempos. En la populosa tierra de Egipto, dice el poeta y humorista, engordan muchos eruditos que garabatean libros y se dan picotazos en la jaula de las musas. Otro poema hacía regresar a un escritor del mundo de los muertos para aconsejar a los habitantes del museo que no sintiesen tanto resentimiento unos hacia otros. En efecto, los picotazos eran un asunto corriente entre aquellos sabios de descansada vida retirados del mundanal ruido. Las fuentes históricas reflejan discordias, celos, cólera, rivalidades y maledicencia entre ellos. Nada que no suceda en nuestros actuales departamentos universitarios con sus pequeñas e interminables contiendas.